pantalla todo lo relacionado a el capítulo 13 de Apocalipsis. Y este capítulo no es solamente interesante desde el punto de vista escatológico por todo lo que el Señor nos revela, por todo lo que el Señor nos dejó plasmado en su palabra, sino porque nos enseña a cómo debemos de tomar el libro de Apocalipsis. Antes de continuar, vamos a estar orando para entrar en materia y luego continuaremos con nuestro estudio bíblico. Adelante, Pastor Carlos. Amén. Oramos, Padre, en nombre de Jesús. Gracias, Señor, que una vez más nos permite reunirnos en torno a tu mesa para ver tu santa y bendita palabra. Señor, que en este momento, este estudio, tú lo conduzcas, Señor. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Señor, tú eres el que revela, Señor, tu palabra. Tú eres el que ilumina nuestro entendimiento para profundizar en el conocimiento de tu palabra. Que todo el que vea, oiga y profundice en esta palabra, Señor, en este conocimiento, pueda recibir los nutrientes de tu palabra y sea enriquecido con ella, pueda ser libre con el conocimiento que vas a suministrar, Señor, a través de este estudio, Señor. Porque si conocemos la verdad nos hace libres. En la medida que conocemos más tu santa y bendita palabra y profundizamos, tenemos para poder defender nuestra fe ante cualquier persona y que no ser, Señor, desviados a izquierda o a derecha. Bendice a todo el que esté viendo este video, Señor. Usa a tu hijo el pastor Irwin con poder, Señor. Te damos gracias. Espíritu Santo, toma tu lugar. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Sí. Este capítulo no es solamente interesante, como lo acabo de decir antes en la pequeña introducción que di, por la gran carga reveladora que tiene, sino que nos permite, número uno, entender que el libro de Apocalipsis tiene dos tipos de lenguaje. Tiene el lenguaje figurativo o simbólico y tiene el lenguaje literal dentro de sus líneas, pero sobre todo el que más predomina es el lenguaje simbólico y figurativo, y esto lo hace precisamente difícil de interpretar. Por eso es que usted va a encontrar en otro video aparte las diferentes posturas escatológicas que la Iglesia ha tenido a lo largo de la historia, porque precisamente es difícil dar con toda la interpretación de lo que implica el mensaje simbólico en el libro de Apocalipsis. Bien, vamos a Apocalipsis 13 y vamos a leer el versículo 1 y 2. El pastor Carlos va a estar leyendo la Reina Valera 60, yo voy a estar compartiendo la nueva traducción viviente. Amén. Leemos, capítulo 13, subtítulo Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Una de las problemáticas que tienen muchos creyentes al estudiar y al leer el libro de Apocalipsis, sobre todo leerlo, porque estudiarlo precisamente les cuesta, y no es precisamente la lectura de Apocalipsis la más favorita por la mayoría de los cristianos por el alto nivel de complejidad que tiene para interpretarlo, es que ¿será verdad que se va a soltar, va a existir en los últimos tiempos un animal que es una mutación, que tiene cara de leopardo, que tiene patas de oso, que tiene bocas de león, y que un dragón entonces le va a dar un poder y este animal se va a desatar por toda la humanidad? O sea, aquí pareciera que estuviésemos leyendo el guión de una película de ficción que próximamente vaya a salir a Hollywood. Algo así como un Transformer. Algo así, ¿no? Algo así de la línea de Steven Spielberg, así de Alien, ¿no? O sea, de verdad, Apocalipsis es el libro de los monstruos, porque literalmente van a ser monstruos soltados. O sea, realmente ese es el mensaje que aquí está dado de parte del Señor y que Juan nos dejó escrito, el apóstol. Pues esto precisamente ocurre cuando tomamos literalmente las palabras que acá Juan nos deja por escrito. Tenemos que entender que Juan está mirando todo desde un punto de vista simbólico, y esa fue la mejor forma que el Señor Jesús le da a la iglesia para dar el mensaje. ¿Por qué? Porque en la simbología está contenida todo con pocas palabras. Es decir, tú simbólicamente puedes decir mucho en poco, y precisamente como estás diciendo tanto, cuesta interpretar todo lo que se está diciendo. Sí. Ese es el detalle. Pero es muy sabio dejarnos las cosas así, porque
si no fuese el lenguaje simbólico del libro de Apocalipsis, sino todo fuera literal, el libro de Apocalipsis tuviera no solamente 22 capítulos, creo que tuviera como 60, 80 capítulos. Pero el Señor quiso dejarlo. Entonces vamos a empezar a interpretar, usando la misma Biblia, estos dos versículos con los que comienza el capítulo 13 para poder entender qué es lo que vio Juan y qué es lo que el Señor le dice a su iglesia en estos tan solo dos versículos. Usted se va a sorprender de todo lo que el Señor le está diciendo, nos está diciendo por medio del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Así que para empezar a entender, vamos a ir a la misma Biblia para que ella nos explique lo que ella misma dice. Entonces, vámonos ahora a Daniel 2, versículo 27 al 45. Y aquí vamos a ir ya entendiendo en base a todo lo que está aquí ilustrado, a todo lo que está aquí plasmado. Y luego, cuando miremos toda esta información que tenemos acá y la comprendamos, vamos a releer el capítulo 13, versículo 1 y 2, y ya usted va a darse cuenta que usted lo va a entender y va a tener una comprensión mayor de lo que dice el apóstol Juan en ese capítulo. Adelante, pastor. Ok, Daniel 2, versículo 27 al 45. Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos a hacer una pausa allí en el versículo 35. Ya usted sabe que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y este sueño fue tan vivido, este sueño fue tan impactante, que prácticamente fue el centro de atención de Nabucodonosor por un tiempo. Él convoca a todos los sabios, astrólogos, astrónomos, brujos, tarotistas de su reino, de las colonias, que en ese momento Israel era una colonia ya, porque fue conquistado por Babilonia, y entre esos sabios estaba Daniel. Y ocurre esto: el rey le da un ultimátum a toda esta gente, porque él tiene la presunción, él tiene la seguridad de que ese sueño significaba, que eso no era un sueño porque se comió algo la noche anterior y le cayó mal. Eso no era un sueño, qué sé yo, porque el tipo no era historiador ni era cuentacuentos que se estaba creando una historia nueva para los niños del reino. No, él sabía que había un trasfondo detrás de este sueño, pero la peculiaridad es que le dice a toda esta gente: yo necesito que ustedes me digan el sueño que yo tuve y que me digan qué fue lo que significa. Él se aseguró: no le voy a decir el sueño para que no me hagan trampa. Así que si usted realmente me va a decir lo que significa, primero me tiene que decir qué fue lo que yo soñé. Y así fue. Y él puso un ultimátum: o me lo dicen o los mato todos. O sea, así de radical era este hombre. Y bueno, Daniel le pide un tiempo para orar al Señor, al único Dios verdadero. Y resulta pues que el Señor entonces le revela a Daniel como profeta qué fue lo que Nabucodonosor soñó y qué es lo que significa este sueño. Y se lo da en esta introducción diciéndole que le está mostrando lo porvenir, que le está mostrando el futuro, y se lo voy a poner así, de la humanidad. Porque usted se va a dar cuenta que este sueño, esta visión, esta profecía que encontramos en el libro de Daniel tiene una implicación en la línea de la historia de la humanidad exacta y precisa, y nos hace ver pues que el Señor es el que gobierna todos los sucesos del mundo. Amén. Entonces es
es eso lo que está pasando acá. Y entonces nos dice que esta estatua tiene una forma humana. Y usted dirá, ¿por qué tiene forma humana? Porque la estatua representa en diferentes niveles los gobiernos del hombre a lo largo de la historia. Por eso tiene forma humana. También nos da otros detalles que aquí lo podemos ver representado en la imagen. ¿Ok? Nos dice, Daniel empieza a decir al rey Nabucodonosor que la cabeza es de oro. Nos dice también que los brazos y el pecho son de plata. Nos dice que la cadera y los muslos son de bronce, que las piernas son de hierro y que los pies de hierro y barro. Evidentemente esto sigue teniendo una carga simbólica, pero cuando entendamos esto, lo que implica, vamos a lograr comprender mucho mejor cuando, le repito, cuando volvamos a releer Apocalipsis 13, 1 y 2. Entonces retomamos desde el versículo 36, sí. ¿Dónde nos quedamos? Ahora viene la interpretación. Versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y con el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Fíjese que entonces acá vemos el significado y Daniel le dice que cada uno de estos elementos, ¿ok?, que representan cada una de las diferentes partes de la estatua de la visión de Nabucodonosor, representa un gobierno o un imperio que le va a dejar el gobierno a otro, pero que luego, al final de todo este suceso, viene una gran piedra, una gran montaña que viene siendo el reino de los cielos, que acaba con el gobierno del hombre y se establece para siempre, y dejando atrás todo rastro de gobierno de hombre. Esa es en visión general lo que significa. Pero aquí nos dice entonces también que cada uno de estos, ya lo acabo de decir, minerales o partes, representa entonces un gobierno. ¿Cuáles son esos gobiernos? Bueno, el gobierno de oro, como se lo dijo Daniel, es la cabeza con la que comienza Dios a tomar la línea profética de la humanidad, de los sucesos históricos, y representa el imperio babilónico. Fue el imperio más fuerte, y alguna de las características de este imperio es que fue el que atacó Jerusalén, como ya lo acabamos de ver, fue el que destruyó el primer templo, ¿ok? Fue el que llevó a muchos cautivos, incluyendo a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, los amigos de Daniel, que usted sabe que estuvieron metidos en la cosa esa, en el horno, encendido 7 veces. Asesinó a otros judíos que se resistieron, evidentemente, a otros más. Así que este fue un imperio fue una cabeza de naciones en la época, y Dios usó al imperio babilónico para castigar a su propio pueblo. Porque este hecho de que iban a ser colonia fue anunciado proféticamente. Esto no es que le cayó de sorpresa a los israelitas, porque Dios siempre mandaba al profeta: arrepiéntanse de su pecado, vuelvan a mí. Los israelitas no le hacían caso a Dios y entonces sufrían las consecuencias, y ahí sí buscaban a Dios. Esa es la historia, el círculo vicioso de la nación de Israel. El común denominador. El común denominador siempre es el mismo, se repite de esa forma. Entonces, este reino, pues Dios lo usó para castigar a su pueblo, destruyó el primer templo, el primer templo, y este rey, Nabucodonosor, a pesar de que usted puede leerlo a partir del versículo 46 hasta el final, usted dice
usted lo puede leer, que el rey se sorprendió de que Daniel le dijera el sueño con tanta exactitud. Obviamente le creyó la interpretación porque no le quedó la menor duda de que de verdad esta interpretación era la más correcta. Lo felicitó, reconoció que su Dios era el mayor de todos los dioses del mundo. O sea, el hombre estaba feliz y contento, pero este hombre no quedó solamente cuando asentó cabeza, por decirlo, cuando pensó fríamente en la interpretación del sueño. Ocurre algo muy curioso que vamos a leerlo en el capítulo 3, versículos 1 y 6. Un capítulo más adelante. Ok, capítulo 3 de Daniel, versículo 1. Rescatado del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿A 6? Sí, del 1 al 6. Ah, sí, ok. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Yo sé que usted ha leído este capítulo, pero lo interesante de este capítulo es que cuando usted lee la Biblia en contexto, tomando en cuenta lo que acabamos de leer en el capítulo 1, este rey Nabucodonosor no quería que Babilonia, que su imperio, dejase de ser una nación y una potencia fuerte. Entonces él pretendía que mandando a hacer una estatua, no en la visión, sino una estatua real, de oro completa, él garantizaría que todas las colonias y de su propio gente siempre iban a honrar y siempre iban a luchar por el imperio babilónico. Porque el mandar a postrarse delante de la estatua era una forma política de decir que siempre iban a pertenecer a Babilonia. Esa era la razón del por qué la estatua en el capítulo 3 es toda de oro y no solamente la cabeza, como la visión que vimos en el capítulo anterior. O sea, Nabucodonosor en su orgullo, en su prepotencia, decía: yo no acepto que haya otro imperio. Yo siempre voy a querer que el imperio babilónico siempre sea de principio a fin el que manda. Entonces, pues, ya usted entiende que este hombre era bastante orgulloso, era bastante prepotente, y por eso Dios tuvo que venir en un trato fuerte con él. Cuando lo vemos que Dios lo humilló y lo hizo comer entre las bestias, lo puso medio loco por un tiempo, hasta que reconociera al Dios del cielo. Esa es la razón. Fíjese que entonces es la prepotencia del orgullo humano, es la prepotencia del carácter caído del ser humano en su intento de desafiar los designios del Dios verdadero. Lo mismo ocurre hoy día con los gobiernos del mundo que juegan a ser Dios, haciendo leyes, creyendo que no van a tener ningún tipo de consecuencia y creyendo que se van a burlar del cristianismo, se van a burlar de la fe, y no saben que el Dios del cielo que los pone es el mismo Dios que los quita. Y es el mismo Dios que los castiga también, en el poder o fuera del poder, por su rebelión. Entonces es exactamente esto que vimos. Entonces vemos que la cabeza, aquí lo vimos que ya vimos que atacó. Vamos con la segunda parte. Los brazos y los pechos nos dice el sueño que representa la plata. ¿Y quién vino después del imperio babilónico? El imperio medo-persa. Estuvo gobernando desde el 539 y el 331 a.C. Y algunas características de este imperio, que no lo coloqué aquí por cuestiones de espacio, pero se lo comento, es que en este imperio es que empieza Dios a restaurar y empieza Dios a consolar a su pueblo después de haberlo castigado con el imperio babilónico. ¿Por qué? Porque en el imperio medo-persa es que entra la historia de Esther, entra la historia de Mardoqueo, donde entra la historia de Nehemías, entra la historia de Esdras, donde dice que el rey le dio carta a Nehemías y a Esdras, ¿para qué? Para que restaurasen a la nación. Esdras en la parte espiritual, con todo lo que era el tabernáculo, con todo lo que eran los sacrificios, y Nehemías en la parte civil, en la parte externa de la nación de Israel. Es en este imperio medo-persa. Es aquí donde la reina Esther
Mardoqueo, donde Dios usa a la reina Esther para librarnos y sale una de las fiestas más importantes porque fue, creo que la fiesta de Purim, donde la nación de Israel fue salvada de parte de Dios del exterminio completo de sus enemigos. ¿Okay? ¿Y quiénes son el imperio hoy día? ¿Quiénes son estas naciones medo y persa? ¿Dónde están representadas hoy día en el mundo? Bueno, los persas son los iraníes, son una de las naciones más férreamente enemigas de Israel y que ha tenido lazos con diferentes naciones del mundo que actualmente son enemigos de Estados Unidos. El presidente Donald Trump el año pasado, creo que fue o hace 2 años, eliminó a un general usando drones satelitales, lo mató, y era un general iraní, para que usted lo sepa. Soleimani se llamaba este general, que esta noticia le dio la vuelta al mundo, y el presidente de Irán, la figura religiosa que es el líder político, le declaró la guerra, dijo que lo iban a pagar caro y toda aquella clase de cosas. Bueno, son los iraníes, los persas son los iraníes. Usted no le puede decir a un iraní que es un árabe porque es un insulto. O sea, ellos están claros que ellos no son árabes, ellos son persas. ¿Y quiénes son los medos? ¿Dónde está esta gente hoy día? ¿Quiénes son los medos? Bueno, lo curioso de los medos es que ellos tienen más de 100 años buscando un reconocimiento como nación. Ellos actualmente no tienen una nación. Ellos están peleando para que las naciones del mundo, así como la reconocieron Israel en 1947, el estatus oficial de nación de Israel, de la República de Israel. Los medos hoy día son los kurdos. Y ellos están peleando para que se reconozca al país de Kurdistán, pero no han logrado hacerlo. Entonces ellos viven entre una mezcla de países. ¿Por qué? Porque ellos viven en las zonas limítrofes de Turquía, de Irak, de Armenia y de Siria. Entre estos países hay fronteras y esta población de kurdos o de medos habitan en esta zona y están buscando un reconocimiento como nación. Es decir, son una población que oficial y legalmente no tienen una república establecida. Entonces ellos son los medos que están buscando ser la República de Kurdistán, que legalmente, como lo acabo de decir, no existe porque no ha habido reconocimiento todavía de esa nación. Entonces vemos que la otra parte es cadera y muslos, que viene siendo bronce. ¿Y quién es el imperio? ¿Qué gobierno vino después del gobierno de los medios y de los persas? Vino el gobierno griego, o el imperio griego, mejor dicho, que estuvo desde el 331 hasta el 161 a.C. Pues ya usted sabe que, si bien es cierto, en la Biblia no tenemos registro de este periodo histórico, ¿okay? Pero tiene una gran presencia porque, por ejemplo, el Nuevo Testamento, la gran mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, para que usted lo sepa. Son los 3 idiomas que originalmente fueron escritos los rollos de la Biblia: el hebreo antiguo, el arameo y el griego, el Nuevo Testamento, casi en su mayoría. Entonces vemos una presencia a lo largo de la historia, y una de las características no solamente del imperio griego, que actualmente es lo que hoy se conoce como Grecia, como una nación de Europa, es que su cultura está influenciando todo el mundo. Por ejemplo, el continente europeo, Europa, le ponen el nombre de una diosa griega, que es hija de otro dios que estuvo presa en una isla, según la mitología griega. Entonces fíjense el impacto que tiene la cultura griega a lo largo del mundo, a pesar de que ya ahorita no son el imperio que un día fueron. Su idioma, ya lo acabo de decir por poner un ejemplo, y no solamente del griego viene el latín, y del latín vienen otros idiomas hispanohablantes, viene el español, viene el portugués, viene el francés, vienen otra serie de idiomas que básicamente vienen del idioma griego. Su política, porque yo pongo aquí su política, porque los países democráticos que levantan la bandera de la democracia, lo que hicieron fue adoptar el sistema griego de política. El sistema de la democracia lo inventaron los griegos. Entonces fíjense, miren la influencia que tiene el imperio griego a lo largo del mundo, a pesar de que oficialmente ya no son un imperio, ya pasó este imperio. Su educación y su libertinaje sexual, porque los griegos se guardaban mucho, eran personas muy cultas, eran unas personas pues que, esto lo podemos mirar un poco en el libro de los Hechos, cuando Pablo va al Areópago, y ahí pues se explaya hablando con los sabios, con los intelectuales de la época, y él notó que pues ellos, para no ser ofensivos con ningún dios,
por el legado de educación que dejaron. Y bueno, su libertinaje sexual porque esta persona no tenían límites sexuales. O sea, en todo el sentido de la palabra, las mayores aberraciones, perversiones, si usted creía que estaba en Sodoma y Gomorra, pues esta gente le dio una forma más elegante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero no deba de ser el pecado sexual algo predominante dentro de su cultura. Entonces, fíjese cómo el imperio griego tiene relevancia hoy día, presente todavía, a pesar de que ya no lo son. Y bueno, pasamos a las piernas, que viene siendo el hierro, y después del imperio griego, ¿quién asumió la cabeza de las naciones en ese tiempo? El imperio romano, que fue el imperio donde, ya usted lo conoce mejor, porque es donde prácticamente se desarrolla todo el Nuevo Testamento, las epístolas de los apóstoles, el libro de los Hechos, hasta el libro de Apocalipsis, porque el apóstol Juan es encarcelado en la isla de Patmos bajo el imperio romano. ¿Okay? Entonces prácticamente el imperio romano lo vemos claramente establecido a lo largo de toda la Biblia. Y este fue el imperio de mayor duración porque estuvo antes de Cristo, 161, y prácticamente muchísimo tiempo después de Cristo. Por eso que simbólicamente lo representan hasta en las piernas. Y Cristo no podía venir en el imperio de bronce, ni de plata, ni de oro, porque esta gente, este imperio, una de sus características es que inventó muchos métodos de tortura. De hecho, era cruel, pues, porque el empalamiento, la crucifixión, es decir, eran métodos muy terribles. El encender como antorchas a las personas para que alumbren a los cristianos, era un método de tortura muy cruel. El dar latigazos con látigos con punta digamos, de metal o de hueso, laceraban a las personas, era cruel, era cruel. Sí, tú recuerdas incluso con las espinas que le pusieron a Jesús. O sea, por eso es que Jesús no podía venir antes, porque él tenía que morir crucificado, y la crucifixión todavía no fue inventada ni por los griegos, ni por los medopersas, ni por los babilónicos, sino por los romanos. Entonces él tenía que venir en este tiempo, en la época del imperio de Roma. Ahora, lo interesante de esto es que representan al imperio romano con dos piernas, ¿cierto? Bueno, resulta que el imperio romano tenía dos capitales. Miren lo interesante. En Oriente, la capital era Constantinopla, y en Occidente, Roma. Fíjense entonces cómo hasta en eso la profecía es exacta y es perfecta y es verídica cuando viene de parte de nuestro Señor. Y vienen los pies, que nos dice que es una fusión o intento de fusión, mejor dicho, del hierro y el barro. Y esto representa pues a las naciones que hoy día son potencias, que hoy día se han disputado a lo largo de la historia en intentar unirse de alguna forma y no lo han logrado por diferentes ideologías políticas, por agendas económicas, culturales, etc. Y entonces han intentado trabajar juntos de alguna forma, pero sin éxito. Entonces han tenido que, juntos pero no revueltos, han tenido que hacer convenios de alguna u otra forma y no gozan del prestigio, no gozan del nivel político, no gozan del nivel militar que tenían los imperios anteriores. Te dirá, wow, pastor, pero es que Rusia, cuando era la Unión Soviética y ahorita es una potencia militar. China es una enorme potencia militar. Estados Unidos es una tremenda potencia militar. Bueno, pues les recuerdo que aunque estas tres naciones se llegasen a unir, que no lo van a lograr hacer, no se comparan con el imperio babilónico. Porque por eso Dios representa al imperio babilónico como la cabeza de los imperios, de los gobiernos del hombre, y la pone de oro. Es decir, el esplendor que tenía el imperio babilónico se pudiese comparar solamente un poco con el gobierno de Salomón, que en esplendor fue bastante, en brillo, en potencia militar fue bastante grande también. Entonces aquí ya empezamos a entender un poco entonces el significado, algunas características que tuvo presente en cada uno de estos imperios. Bien, ahora vámonos, después de haber entendido esto, a Daniel 7, del versículo 1 al 28. Unos capítulos más adelante, porque resulta que Daniel tuvo también como una visión, como un sueño. Y vamos a ver qué tiene que ver con todo esto que estamos mirando. Daniel 7, leemos. El subtítulo es Visión de las cuatro bestias, hasta el 28, ¿no? Del 1 al 28, sí. Bien, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto.
Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en fiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Una pausa. Bien, en estos primeros 8 versículos vemos que Daniel también tuvo una visión o un sueño, bueno, las dos cosas también, como lo dice en el versículo 1, que lo turbó mientras estaba en su cama. Fíjense que le pasó exactamente como al mismo rey Nabucodonosor. Mientras estaba durmiendo, tuvo visiones y un sueño y tremendo. Entonces él en este sueño empezó a narrar y dice que vio 4 tipos de seres vivientes, con aspectos y formas distintos. Dice que vio un león con alas, dice que vio un oso, dice que vio un leopardo y dice que vio una bestia que luego la describe. Bien, entonces ahora vamos a tratar de entender ahora, continuando con el relato, qué son o qué estaban haciendo estos seres que él vio. Nos quedamos en el versículo 9. Sí. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una pausa. Esta parte usted va a encontrar la explicación en el video anterior que hablamos de el milenio de la Israel, de los últimos capítulos de Apocalipsis, porque hay una clara referencia y ahí se le da la explicación exacta a esto. Así que por eso es necesario que vea cada uno de los estudios bíblicos de la escatología, porque todos están estrechamente relacionados entre sí. Amén. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí. Una pausa. Bien, se nos dice entonces en esta parte final que se le entregó todo el gobierno y todo el poder al anciano, que aquí con A mayúscula es uno de los tantos nombres que tiene Dios, en este caso de Jesucristo, del anciano de días, donde su gobierno no tendrá fin. Esto tiene una similitud, otra similitud más, con la piedra que desmenuza toda la estatua en Daniel 2 y se establece por la eternidad, es decir, hablando del gobierno sempiterno y eterno de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ahora en el versículo 15, que vamos a empezar a entender qué es lo que significa la visión de los animales y de la bestia que tuvo Daniel al principio del capítulo 7. Adelante. Versículo 15. Ajá. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Una pausa. Fíjese que ya de lleno, prácticamente con estas palabras del ángel, era como que para que Daniel se hubiese
quedado tranquilo ya, porque con lo que le está diciendo, aunque le está dando una información muy general, sin muchos detalles todavía, pero es contundente la información. Estos reinos, estas 4 bestias enormes, que representan 4 reinos que surgirán en la tierra, ¿ok? De entre la tierra. Y que al final de estos reinos, es decir, al final de los reinos del hombre, va a surgir un reino que será entregado ¿a quién? Al pueblo santo del Altísimo. Y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Esto habla de quién? Del reino milenial de Cristo. Otra referencia que tenemos. Por eso yo le dije en anteriores oportunidades que el libro de Daniel viene siendo el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y tiene alta relación y mucha armonía con el libro de Apocalipsis que estamos hoy precisamente tocando con Apocalipsis 13, 1 y 2. Adelante, seguimos. 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, cerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3 reyes, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Hacemos una pausa aquí, que llevamos de todas maneras, son comentarios puntuales, ¿ok? Que nos dan luz para poder entender. Fíjense que nos dice que preguntó sobre estos cuernos, y estos cuernos en la cabeza de la cuarta bestia, pero el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Estos cuernos no son más que líderes políticos, líderes que van a gobernar en un imperio que se establece, ¿ok? Que esto habla de los últimos tiempos, es decir, los cuernos son los líderes políticos que se levantan con un fin, en este caso, según como es el tema que estamos hablando de la escatología bíblica, para darle cumplimiento a los sucesos finales de lo que es el ordenamiento mundial, del levantamiento de las naciones del mundo contra el pueblo del Señor, para que se cumpla, que el Señor viene en auxilio poderoso, como ya lo vimos en videos que luego usted puede revisar, y Él se glorifica. Esto es lo que vemos, y fíjese que es, como política al fin, es uno de los cuernos y se levanta contra otros cuernos. ¿Ok? Porque así es la política, todos son intereses, por eso que se dice que la política es hipócrita, que realmente no hay sinceridad y honestidad, sino lo que hay es una agenda oculta detrás egoísta. Y así actúa el ser humano, entonces la política no escapa de estas cosas. Este cuerno, que al principio puede que aparentemente tiene un bloque, se levanta contra otros líderes políticos y lo destruye. Por eso se le dio boca para hablar grande con arrogancia, para tener oratoria, para mover las masas. De hecho, Jesús lo dijo en los posteriores días, se levantará reino contra reino, nación contra nación. O sea, es una confirmación que hace nuestro Señor en Mateo 24. Claro, el Señor Jesús obviamente no da detalles de esto, porque qué mayores detalles que lo que tenemos en Apocalipsis y lo que estamos leyendo ahorita en el libro de Daniel. Adelante, pastor. Versículo 23. Dijo así, estamos hablando del anciano de días: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y 3 de ellos tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hago una pausa porque quiero que usted ahora escuche cómo lo dice la NTV estos 2 versículos, el 23 y el 24. Presta atención. Después me dijo: esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Escúchelo claramente como lo dice esta versión. El Señor nos dice que va a haber una cuarta nación en el mundo, es decir, la cuarta potencia mundial va a gobernar la tierra. Usted dirá: bueno, pero ahorita la cuarta potencia mundial es X nación. Sí, pero recordemos que esto ocurre en un tiempo establecido que no es este todavía. ¿Estamos cerca de ese tiempo? Sí estamos, pero no hemos llegado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la proyección económica, social y política y militar que hacen los organismos del mundo, las naciones suben y bajan de puesto. Esto hay que entenderlo. Entonces es posible que lo que en ese tiempo aquí anunciado proféticamente va a ser la cuarta potencia mundial, todavía hoy día no lo sea otra. Entonces por eso no puede dejar de llevar solamente por los datos y las estadísticas de este tiempo, porque ya lo acabo de decir, que las
las naciones suben y bajan. Para pasar circunstancias que potencien que una resuelva y que otra simplemente... Exactamente. Por ejemplo, hoy día se dice que para el 2030 China va a ser la segunda o quizás la primera nación del mundo, para que usted tenga una idea, en el 2030. Entonces, según las proyecciones, China ahorita todavía no está en esa posición. Pero por el crecimiento que está teniendo, por la influencia y posicionamiento global que está teniendo, según los cálculos de los mismos hombres, para el 2030 China va a ser ya de por sí ahorita, que es una nación que muchos respetan, pues para el 2030 le van a tener más respeto todavía. Entonces, pero nos dice aquí esto muy claramente. El versículo 24 nos dice esta versión: sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Le acabo de decir que los cuernos representan los líderes políticos. Acuérdense que aquí estoy usando el término de reyes porque eso era lo que se usaba en el tiempo de Daniel. En ese tiempo era la monarquía. Entonces, ¿quiénes gobiernan la monarquía? Los reyes. Hoy día hay monarquía, sí, pero no son mayoría. Hoy gobiernan son líderes políticos, presidentes de naciones, primeros ministros de otras naciones. Entonces, esto es a lo que equivale esta figura representativa, que ya nos está diciendo la cantidad y nos dice entonces que hay un movimiento político tremendo que se está preparando. Y sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio, y luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Fíjese lo interesante de esto. Ahora continuamos con el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Vamos a hacer una pausa allí, porque ahora que ya hemos leído en el contexto de lo que es Daniel 7, ahora sí nos podemos mirar a la visión de Daniel. Aquí nos damos cuenta que hay un león con alas, nos dimos cuenta que hay un oso, que hay un leopardo, que hay una bestia. Bien, aquí ya miramos bastante con detenimiento lo que son las bestias con los 10 cuernos y en Apocalipsis tiene 7 cuernos. Ojo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que somete a 3, entonces ya esos 3 ya dejan de ser cuernos y solamente quedan 7 más 1. Exactamente. Ok, pero entonces, ¿qué representa esta visión que está hablando Daniel? O sea, ¿qué similitud tiene? Pues resulta que Daniel ve exactamente lo mismo que había visto ya Nabucodonosor, pero desde otra óptica. Es lo mismo. Por eso que aquí le coloqué el signo de igualdad. ¿Por qué? Porque en la cabeza, que es de oro del imperio babilónico, Daniel lo ve como un león con alas. Es el imperio babilónico. Solo que a Nabucodonosor se le da la visión desde el punto de vista de un estadista, desde un político. Por eso le habla de imperio, el que se va a levantar, el rey de este, el rey de otro. Mientras que a Daniel la visión se le es representada desde el punto de vista profético. ¿Por qué? Porque ¿qué le muestra Dios al profeta? Al profeta Dios le muestra las intenciones del corazón. Al profeta Dios le desnuda el estado espiritual de algo o de alguien, o de una nación, por ejemplo. Entonces le muestra características y rasgos que a Nabucodonosor no le muestra. Y por eso Daniel se asombra con los rasgos cuando pregunta por la bestia. Yo quiero saber más de la bestia porque me parece impactante lo que yo estoy entendiendo de la bestia. Y entonces se le confiere mayor información que es la que se nos representa. Entonces, ¿qué es el oso? ¿Por qué el oso tiene tres costillas y estaba más apoyado sobre una pata más que otras? ¿Y por qué el oso tenía 3 costillas en la boca? Bueno, porque precisamente, aunque el imperio de Medo-Persa, que representa los brazos y los pechos, es de plata, estaba más apoyado sobre un lado que el otro. En este caso, sobre los medos, sobre más que los persas. Por eso estaba de esa forma. Y las 3 costillas que tenía en su boca, que él devoraba con mucha fuerza, era Babilonia, porque evidentemente si él se levanta, esta ya no es tan fuerte y logra dominar a esta. ¿Ok? Libia y Egipto, que ya hace rato que dejó de ser una potencia mundial, ya dejó de ser cabeza de las naciones, y ahora Egipto es gobernada por otras naciones del mundo. Y aquí vemos un claro ejemplo de que estuvo sometida varias veces por otras naciones. Luego de haber tenido el esplendor de Egipto en aquella época que ellos te conocen, dejó de ser de faraones y de todo aquello, lo dejó de ser por mucho tiempo, hasta el día de hoy. ¿Ok? ¿Cuál es la otra animal que Daniel ve en su visión? Él ve un leopardo con 4 cabezas. ¿Qué pasó con el imperio grecorromano? Usted sabe que la máxima figura del imperio grecorromano fue el conquistador y el emperador Alejandro Magno. Este hombre muere trágicamente en su juventud, librando una batalla, y no había dejado sucesor dentro de su gobierno.
dentro de su imperio. ¿Qué pasó entonces? No estaba casado tampoco, o sea, era el soltero más deseado del imperio griego, porque no tenía familia, no tenía amores con nadie, así que era codiciado por la soltera. Bueno, este hombre muere trágicamente y sus 4 generales de mayor confianza se disputan el control del imperio griego, que eran Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Esos eran los 4 nombres de los principales y más poderosos generales que tenía Alejandro Magno. Estos 4 generales, a lo largo de mucha historia, yo solo se lo estoy resumiendo porque esta historia tiene más de 10 años de guerra entre ellos 4, se libra entonces el control de todo lo que es el imperio griego y entonces pues se reparten el territorio, que es lo que vemos acá, el territorio de los 4 generales griegos. Lisímaco se queda con el territorio de Asia Menor. Ese territorio se extendía entre el Mar Negro al este y Macedonia al oeste y lo que hoy día se conoce como Turquía. Eso era gobernado por Lisímaco. Seleuco, que era otro, él se quedó con el territorio de Oriente Próximo, que abarcaba Mesopotamia, parte de Arabia, Babilonia, Antioquía, Pakistán, Persia, Siria e Irak. Este era como que el que más agarró territorio. El otro era Ptolomeo. Este general abarcó lo que era el territorio de Egipto, Gaza, Tiro, Jerusalén, Chipre, Cirene y Sidón. ¿Ok? Y Casandro fue como que el que agarró lo que le sobró a los demás, pareciera. Solamente se quedó con prácticamente todo lo que era lo que hoy día es Grecia y parte de Tracia. Entonces, este leopardo, por eso era que fue representado por 4 cabezas, porque tenía 4 cabezas. Eran 4 generales que se estaban cayendo a palos, que se estaban sacando sangre, matándose golpe pate kung fu, para quedarse con el territorio de Alejandro Magno, que es lo que se conoce como el imperio griego. Ahora bien, ¿qué pasa con la bestia? Bueno, ya leímos bastante la descripción, que no es más que un compendio, por eso que es una bestia, porque no tiene una forma definida, sino que tiene de todo un poco y está representado por 10 cuernos que se levantan y que en Apocalipsis 7 tiene 7, porque ya lo acabamos de leer, que 3 son eliminados y que han sido líderes políticos que se han levantado, ¿okay? Otros que se van a levantar para darle forma a este gobierno, a este sistema diabólico de los últimos tiempos que tiene forma y Daniel lo vio como una bestia. Entonces ya esto nos habla, ya esto nos dice que entonces la bestia realmente no es como un animal de Hollywood que se pasa de soltado, el leopardo de 4 cabezas tampoco, que el oso mucho menos y que mucho menos vamos a ver un león con alas en los últimos tiempos. Ahora bien, ¿cómo nosotros luego de haber entendido toda esta información logramos comprender, regresamos a Apocalipsis 13, 1 y 2? Y vamos ahora, en base a esta información que tenemos aquí, vamos a interpretar mejor, sobre todo el versículo 2 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, las 2 bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ok, el apóstol Juan nos dice en el versículo 1, después vi una bestia que subía del mar. El mar representa los pueblos, las naciones del mundo. Sale del mar, sale de entre los pueblos. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, este sistema, este gobierno, va a estar representado por 7 líderes, por 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, por 7 naciones y 10 líderes políticos. ¿Okay? Y una corona en cada cuerno, es decir, se le dio la capacidad para gobernar, para hacer influencia, para hacer cabeza. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban contra Dios, es decir, van a levantar estandartes que son contrarios a Dios de manera directa y abierta, de manera consciente. En el versículo 2 nos dice el apóstol Juan, esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Ok, aquí vemos
que parecía un leopardo. El leopardo es la cadera y los muslos que representa el bronce, entonces me está hablando del imperio griego. Ok, que tenía las patas de un oso. Bien, el oso viene siendo el imperio medo-persa, que está representado por la plata y por los brazos y el pecho. Ok, ya lo estoy ubicando. Entonces, el imperio griego, los medo-persas. Y luego me dice, y la boca como de un león. El león viene siendo el imperio babilónico. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Lo que nos está es describiendo las características que va a tener este sistema y estos líderes del mundo. ¿Por qué? Porque entonces nos está diciendo que esta bestia, esta figura, este líder que se va a levantar, tenía la apariencia de un griego, es decir, va a ser una persona educada, va a ser una persona culta, va a tener a lo mejor un estandarte de democracia, va a ser un demócrata, va a ser, tiene mucho que ver con la cultura. Nos dice también que va a tener las patas de un oso. Ok, antes de entrar en el oso, entonces si yo entiendo que va a tener esta apariencia, entonces es posible que de algunos de estos países que estuvieron bajo el control de las 4 cabezas del leopardo, venga esta figura, esta bestia que se va a levantar. Bien, nos dice que patas de oso, es decir, que camina como un oso, es decir que entonces actúa, camina o se mueve como un medo-persa. ¿Y quiénes son los medo-persas? Los iraníes, los sirios, los turcos, los iraquíes, los armenianos y los que están peleando por reconocimiento de Kurdistán. Entonces actúa como estas poblaciones, como estas sociedades, bajo estas características se mueve esta bestia. Y por último nos da otra característica que nos dice, y la boca de un león. El león viene siendo el imperio babilónico. Y esta gente, pues no es cualquier cosa, porque esta gente está presente en la escritura desde la Torre de Babel, porque esto estaba establecido en Babilonia, es decir, un solo culto, una sola forma de pensar, una sola religión, un solo ser, un solo líder, una imposición. Entonces aquí nos está describiendo el apóstol Juan por medio del simbolismo que tiene, pero que la misma Biblia ya nos permite descifrar con mucha mejor precisión para tener un poco más de comprensión, que no se está refiriendo literalmente a una bestia tipo Hollywood que se van a salir y van a andar por ahí pegando brincos y matando gente, sino que son líderes, que son gobiernos del mundo, que se van a levantar, que tienen unos rasgos y unas características definidas ya, y que van a ejercer un gobierno y una influencia. Y dice que el dragón le dio a la bestia, a estas figuras, su propio poder y trono y gran autoridad. O sea, estas personas van a ser, este sistema va a ser ungido, entre comillas, por Satanás. Va a tener todo su poder, todo su respaldo. Mucho tiempo. Entonces usted ya se puede dar cuenta que la misma Biblia nos responde, la misma Biblia se explica a sí misma, la misma Biblia nos muestra realmente el significado de su propio lenguaje, que en este caso está establecido. Ahora, leemos en el versículo 3, dice, vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó, es decir, aparentemente algunos piensan que aquí se refiere a un intento de asesinato físico, otros lo asumen como que es que aparentemente esta figura, este imperio, este sistema va a fracasar, pero realmente no va a ser así, sino que la herida mortal va a sanar, y todo el mundo se maravilló de este milagro, es decir, las personas tenían esperanza puesta en la bestia, y dio lealtad a la bestia. Fíjese, les compraron su ideal político, fueron personas que fueron a muerte, como dicen en Venezuela, rodilla en tierra con el sistema, por decirlo, los venezolanos me van a entender muy bien, y adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia. Fíjese, a la figura, a este líder político, a este sistema, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. Es decir, esta persona que se va a levantar, estas figuras que se va a levantar, va a gozar de un nivel de oratoria, de influencia, de popularidad, de éxito, de dominio, como ningún líder político de la historia de la humanidad lo ha tenido hasta este punto.
Y todo esto es solamente por cumplimiento profético, porque es necesario, porque así Dios lo quiso, para que la caída sea más estrepitosa y la gloria y la honra de nuestro Señor sea mayor. Esa es la razón. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios, es decir, esta persona va a tener posturas, actitudes y palabras en su discurso directamente, abiertamente desafiantes contra Dios y blasfemas de todos los niveles que usted y yo quizás llegásemos a pensar o a imaginar. También dice, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Es decir, este líder político va a tener la influencia, va a tener la autoridad, va a tener la gracia para hacer lo que le dé la gana durante un tiempo establecido de 42 meses, para que esto sea así, para que se cumpla la profecía. Durante un periodo de 3 años y medio, este líder va a poder hacer lo que quiera según el plan que tenga ya hecho. Va a poder hacerle la guerra al pueblo santo de Dios, que en este punto se está refiriendo es a los 144.000, si no me equivoco, que ya están sellados y que están operando. Y adoraron a la bestia y todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero, porque en este punto ya la iglesia fue arrebatada, ya fue raptada, como usted le quiera decir, no está presente en este mundo, en este tiempo, y son precisamente los que se quedan, que pertenecen a este mundo, que no son iglesias, los que van a ser marcados y sellados, porque dice que no pertenecen al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Luego dice en el versículo 11, luego vi otra bestia, fíjese, otro líder que se levanta, otra figura, que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Es decir, esta aparenta tener mayor piedad. Y dice que ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Es decir, se le confirió una autoridad dada por la primera bestia, porque dice que va a poder hacer lo que quiera, entonces va a poner a otra figura pública, ¿ok? Y esta persona va a promover el culto, la influencia, el marketing, las redes sociales, todo a favor de la primera bestia para que hasta la adoren. La que se había recuperado de su herida mortal hacía milagros asombrosos, y dice que va a hacer milagros asombrosos hasta que inclusive que caiga fuego del cielo. Estamos hablando entonces que esta bestia, que tiene una apariencia de cordero, pero que en realidad habla como un dragón, no es más que es una figura religiosa que va a existir en ese momento, ¿ok? Que para darle respaldo religioso también a la primera bestia. Fíjense cómo todo se encuadra perfectamente en el ámbito político, ¿no? Para que tenga la figura del líder el respaldo de todos los sectores que hasta ese momento hacen vida en la tierra. Y luego dice que mandó hacer una estatua, en los versículos siguientes, de la primera bestia, o sea, con la imagen de la primera bestia que estaba herida de muerte y después volvió a la vida, y que se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. Y entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Fíjense la relación número 1 que vemos con la estatua de la visión de Nabucodonosor, que no es más que una representación del gobierno del mundo, del gobierno del hombre. El hombre se enseñorea por encima del hombre. ¿Okay? Y número 2, aunque recordemos que Juan a lo mejor no estaba entendiendo todo lo que estaba mirando, es muy posible que si tomamos esto del estatua que habla y miramos hoy día nuestro contexto tecnológico, y usted sabe que existen cyborgs y que existen droides y que existen robots humanoides con apariencia de piedad que tienen inteligencia artificial en la cual tú puedes entablar una conversación. Creo que hay un robot que se llama Sofía, que se llama así, y que hoy día pues actúa, se comporta, interpreta las expresiones y los sentimientos y los estados de ánimo de la persona con la que está hablando. Entonces, esto nos habla que si Juan no entendía nada de esto, para su tiempo, ¿a qué equivale un cyborg? ¿A qué equivale un cyborg para la época de Juan y su contexto? A una estatua que habla, porque la única figura humana de algo que no es humano para la época de Juan es una estatua. Y que entonces habla, entonces dice, bueno, yo estoy viendo algo que parece una estatua que habla. Entonces es muy posible que eso sea la interpretación de esto, y que esto sea algún tipo de inteligencia, de sistema de gobierno en el que las personas deben de someterse tal cual como en la visión de Nabucodonosor, que tienen que adorar al imperio babilónico, y aquí se les pide adorar al imperio de la bestia. Fíjense entonces la relación que hay en las profecías y en los momentos en que
Entonces, bueno, ya con esto concluimos lo que es este capítulo. No sé si el pastor Carlos quiere hacer algunos comentarios en relación a esto que estamos mirando, a esta interpretación de la bestia. Es interesante la sincronía entre los dos libros. Interesante es que todo tiene una razón, es la mente de Dios, y que no hay nada al azar, todo tiene una relación, y que en la medida en que realmente uno pueda, así como lo estamos viendo, relacionarnos en una sola pantalla, verlo todo, hace que podamos verlo con más claridad y podamos hacer una interpretación adecuada de por qué, como tú dices, pastor, que Daniel, Antiguo Testamento, es decir, la escatología del Antiguo Testamento, y Nabucodonosor, que también es el mismo Daniel, pero tiene un Apocalipsis, es decir, es algo impresionante como la Biblia, como tal, y lo explica ella misma, como tú lo acabas de decir, cómo nos da todo el panorama y la actualización de la información. O sea, Daniel no tenía esta información, pero obviamente fue lo que produjo, fue lo que se produjo a través del tiempo. Gracias a Dios tenemos nosotros el privilegio de estar en los últimos tiempos para conocer esta información que es muy valiosa, que Daniel no la tuvo en su momento. Claro, por eso es que se dice que el anticristo, por eso que se dice que estos gobiernos del mundo que se van a levantar para formar parte del bloque de este sistema de gobierno del nuevo orden mundial, porque es muy posible que ahorita porque está China, porque está Estados Unidos, que no aparece, bueno, China hay algo que posiblemente, pero Rusia se aparece en el marco profético, y se lo va a ver en otro video, no figuren dentro por lo menos Estados Unidos no figuran de la profecía bíblica. Pero entonces, cuando vemos que, wow, estas figuras de leopardo, es decir, va a tener un comportamiento con estas características, y es posible entonces que venga de alguno de estos sectores de estos países actuales, que va a caminar como el oso, entonces se va a comportar como estos países, que va a hablar como el imperio babilónico. O sea, su rasgo físico, su rasgo cultural, o sea, todo perfectamente encaja en lo que el Señor nos está diciendo. Como yo les dije al principio, si bien es cierto que el gran desafío del lenguaje simbólico es lograr contener, interpretar y tener todo lo que significa, ese es el gran desafío, también es cierto que con lo poco que se nos ha dicho, se nos está diciendo muchísimo, y ya con este entendimiento podemos comprender más claramente lo que Juan está describiendo en los primeros 2 versículos de Apocalipsis 13. Entonces nos da una mayor comprensión de la escatología bíblica. Entonces, bueno, esperemos que esto siga siendo de bendición. Si usted todavía sigue teniendo alguna duda, algún comentario, algún aporte que pueda complementar pues estos estudios que se están dando, pues con toda confianza nos puede escribir, se nos puede acercar por los diferentes medios que tenemos a disposición, para que entonces pues la Iglesia de Cristo y nosotros seamos bendecidos también. Claro, porque el Espíritu Santo da el conocimiento a otra persona que tal vez nosotros no tenemos, y puede aportar y amplía el criterio, se ilumina más el entendimiento, se perfecciona el conocimiento. Sí, no quiero dejar por fuera, que no leímos para terminar, Daniel 2, 21 y 22, donde perfectamente con esta declaración de Daniel, la Iglesia reposa, tiene confianza y expectativa de los sucesos del mundo que anuncian el encuentro con nuestro Salvador. ¿Qué nos dice? Bien, Daniel 2, 21 y 22. Bueno, voy a leer desde el 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Amén. Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Con estas palabras perfectas, poderosísimas, sellamos este estudio, y que bueno, Dios me lo bendiga a todos, y vamos a orar para despedir. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por el honor y privilegio de poder escudriñar tus escrituras, tu palabra, Señor. Gracias Espíritu Santo por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Gracias Jesucristo, Señor nuestro, Redentor de nuestras almas, porque solo porque tú lo hiciste en la cruz, por tu redención, por tu sangre, abriste un camino nuevo y vivo para llegar al Padre.
para tener el conocimiento pleno y ser sellados, una vez purificados con tu sangre, con las arras del Espíritu, que es el que nos ha dado la sabiduría, el entendimiento, la claridad y la iluminación para poder entender estas sagradas escrituras. Gracias, Señor. Padre bueno, gracias. Pido que cada persona que pueda ver este video, que pueda realmente recibir, Señor, la enseñanza, que su corazón esté como buena tierra para que esta preciosa semilla sembrada en sus corazones germine y dé frutos al 30, al 60, al 100 por uno y sea libre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un saludo. Dios me lo bendiga.